La problemática actual en los sectores primarios para el buen funcionamiento del modo de transporte intermodal, los altos costos de operación de combustible y peajes, especialmente el tema del terreno, la reparación de las vías férreas, estamos prácticamente en cero. Toda la vía férrea del país se dejó perder. Vías de una calzada en ambos sentidos. Esto definitivamente genera consumo de combustible, tránsito lento, obviamente sobrecosto para la mercadería. Poca rotación de vehículos en altos tiempos de carga y descarga, bajas velocidades. En el tema del transporte fluvial, digamos en el sector medio del río, digamos Puerto Wilches hacia arriba, tenemos gran cantidad de brazos que obviamente se tienen que cerrar. Tenemos que hacer el encauzamiento y hacer algo de dragado. Pero desde la portuaria tenemos una pequeña discusión por Magdalena, con el doctor Augusto García. Si bien, digamos, los estudios dicen que con un cierto encauzamiento y dragado podemos mantener la vía de conectividad fluvial, nosotros en la portuaria también pensamos que el agua se debe guardar. En aguas, digamos, en época de régimen de lluvia alto, tenemos que tener represas de los afluentes donde guardemos el agua, y en época de verano se suelta el agua regulada. Esto va a generar dos situaciones. Una, que vamos a garantizar el caudal mínimo para generar la profundización y la navegación del río. Y segundo, vamos a controlar las inundaciones. El país, o por lo menos yo, no sé si alguien aquí presente lo conoce, nunca hemos visto una cifra de cuál es el costo social de las inundaciones en nuestro país. ¿Cuánto valen esas inundaciones? ¿Cuánto dejaríamos de perder si controlamos el agua? El agua hay que controlarla. Desafortunadamente en nuestro país no la controlamos. Entonces, ¿qué pasa? En los regímenes de la zona andina, cuando llueve copiosamente, las correntías de agua son muy rápidas, el río desagua de forma muy rápida y llega por superior a la cota de inundación, inundando la zona media. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta cuando se hace un proyecto de esta magnitud de inversión de $600 millones, en lo cual uno también tiene que pensar en este tema. Entonces, la operación intermodal de madera es un tema de todos, es un tema de la interrelación de los modelos de transporte con el resto de la cadena logística. Sin el 100% del compromiso de todas las personas que intervienen, el que elabora el papel, el que elabora el bill of lading, el que elabora el trámite labial, todos esos temas tienen que estar interconectados. Muchas veces todos estos sistemas no funcionan, o por ejemplo, nos preguntamos, aquí a Barranquilla nos están llegando más de 300 tractomulas diarias con crudo que se exportan de la zona franca de Barranquilla, que es, digamos, el puerto principal de exportación de líquidos, que viene de los llanos orientales, no viene ni un gramo, muy poco de lo que viene por vía fluvial, es triste. Pero ¿por qué no se hace eso? Resulta que los puertos de aguas arriba no tienen los permisos ambientales para construir los tanques, entonces esto también retrasa todo el proceso. Pero el tema ambiental no está en sintonía con el progreso, no podemos decir que tenemos que ir en contravía, simplemente que agilicemos con el ANLA, pues toda la pena de expedición de licencia y estaríamos hoy en día también transportando este producto. Esperemos que muy pronto esto se logre, pues este mensaje se ha mandado al gobierno nacional, porque esto es un tema de todos para que realmente la cadena funcione. Entonces el sistema multimodal férreo y fluvial, vemos que sin esta conectividad, que ya lo han presentado los expositores anteriores, no podemos lograr desde los centros de consumo, centros de producción hacia los centros de exportación. Por lo tanto, es importante que inclusive nosotros hemos visto en las portuarias situaciones como esta. Buenaventura tiene un régimen de lluvia muy alto, tiene congestión portuaria, y cuando pasa situaciones de que allá se les baja la tolerancia, resulta que a Barranquilla se les sube. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de multimodalismo, cuando si funcionara eficientemente, de pronto muchas cargas que van por Buenaventura con sobrecostos atravesando el canal de Panamá podrían fácilmente atraerse hacia Barranquilla, generar mucho más dinámica de carga, más empleo y obviamente más bienestar para nuestra población. Entonces, obviamente lo que está haciendo el gobierno sobre el tema de dobles pasadas es importante. Se menciona en el gobierno que va a haber una reducción de casi el 70% en el tiempo de tránsito una vez las dobles pasadas estén en su sitio. Obviamente esto tiene que redundar en menores costos. Pero yo insisto que la conectividad hacia el río Magdalena es fundamental. Las vías transversales, como dijo el doctor Verano, son fundamentales. Las vías transversales existieron, simplemente que se dejaron perder. El ferrocarril de Puerto García a Medellín, eso se construyó creo que fue en 1880. Entonces lo único que se ha hecho, ahí están tratando de recuperar.
O sea que parece como si los antepasados no tuvieran más visión de lo que hoy en la era moderna nos depara. Entonces, en el COMPES también está estipulado claramente que contar con corredores logísticos articulados, el reto es llegar a la complementariedad modal que estimule una mayor oferta de transporte que permita un aumento del flujo de bienes y servicios y produzca una reducción en costos de distribución física para nuestros productos. Por eso es importante que el eje, el nodo logístico que es Barranquilla, el nodo logístico que Barranquilla fue y que puede ser hacia el futuro de Colombia. Esto tenemos que ser todos muy conscientes de esto. Hay temas tan absurdos como el ACPM que pagan los remolcadores fluviales, tienen un componente de un impuesto que es para reparación de vías. Es absurdo que un modo que no utiliza una vía pague un impuesto en los combustibles. Esto lo hemos tratado con el gobierno nacional y hemos dicho, ¿por qué no quitan eso? Porque no saben cómo regularlo para que no exista entonces contrabando desde el área fluvial para hacer el tema de transporte terrestre. Absurdo, pero ahí está. Con una gestión que se hizo, ya se va a firmar un convenio con la Ruta del Sol para hacer la conectividad de los 17 kilómetros de Aguachica a Acapulco. Se debe estar firmando en esta semana, pues si no prosigue el contrato, los diseños de la vía deben estar listos en octubre y esperamos que se adjudique en diciembre, en enero. Son simplemente 17 kilómetros que nos conectaría con el río. Entonces rápidamente aquí vamos a pasar de la vía Medellín. Aquí se ve claramente el tema del ferrocarril que va a la zona industrial de Medellín. Eso no está operando. Yo sé que el doctor Rosado me dejó contratada la vía, esperemos que la estén haciendo. Tenemos también lo que es la vía Barbosa-Puerto Berrío, que es una vía netamente de producción de carbón para el tema de conectar con Puerto Berrío, o puede ir por la variante 45 hacia Barranca Bermeja y sacar esos carbones del interior del país que tienen reservas muy grandes y que hoy en día pues, realmente se están sacando de muy pocos, 5 o 6 millones de toneladas. Tenemos también la zona petrolera que llegaría, es la marginal del llano, que está en muy mal estado, y esos son, digamos, los camiones que estamos recibiendo en Barranquilla, muchos de ellos vienen de esa zona, 1.600 kilómetros, están transitando un camión con 35 toneladas para que el vehículo Barranquilla para que se exportado una opción. Así es importante los corredores de Bucaramanga, Barranca Bermeja, la parte de Acapulco, Gamarra, que ya lo mencioné, que obviamente tiene también ferrocarril, conectividad con el ferrocarril, y tenemos acá pues obviamente las inversiones que se están haciendo en algunas de las vías que interconectan con el río Magdalena, en donde vemos que las cifras pues, hoy en día, cuando uno habla con alguien, están hablando de 2.24 billones de pesos en el tema de vías. A veces uno se pregunta, sí, pero ¿cuál es el orden que lleva lógico la construcción de estas vías? O simplemente, como estamos en el esquema del gobierno, que si no tiene, pues fase 3 no se adelanta. Entonces muchas veces estamos adelantando vías que tienen fase 3, pero no son las que realmente requiere el país en ese momento. Entonces ahí tenemos una adversidad en el sentido de lo que se desea y lo que podemos hacer. Entonces la zona portuaria de Barranquilla, que es lo que queremos ahora en el tema de lo que estamos desarrollando con el plan maestro portuario que se desarrolló conjuntamente con la Cámara de Comercio, la Alcaldía, la Gobernación, la Portuaria, el puerto de Barranquilla, es realmente para dónde vamos, qué tenemos que hacer, qué se requiere, cuáles son los espacios que se requieren para el tema de los nodos logísticos. Entonces vemos que está todos los terminales en la zona portuaria de Barranquilla y está en franca inversión. Digamos, en los próximos 4 a 5 años se deben estar invirtiendo 950 millones de dólares según los últimos cálculos. Esto incluyendo la primera fase de la zona de aguas profundas. Entonces todos los puertos se están preparando, pero a veces nos encontramos con el tema de conectividad. La conectividad no va al mismo ritmo que están yendo los terminales de los puertos con las inversiones privadas. Entonces, el gobierno central está ya, pues, recientemente ya salió el estudio de la Universidad del Norte, en donde se define el canal navegable en la zona del kilómetro 19.5 hasta el río. Ya eso quedó definido, con eso se va a salir ya a contratar el tema de la dragado de la coralina para dejar todo este tema resuelto. Obviamente los privados están haciendo su parte en la zona de maniobra. También se está trabajando con el tema de la profundización del canal navegable del río Magdalena. Hoy en día tenemos dos sectores, un sector que podemos tener hasta 13 metros y hay otro sector que tenemos 11 metros. Pero con Magdalena hemos hablado por qué no llegábamos el canal a 45 pies, viene siendo casi 13 metros, 14 metros.
hoy naturalmente con las obras de hidráulica que se hicieron, pues se mantienen en ciertos sectores más profundos. El argumento es muy sencillo. Ellos dicen que no pueden legalmente contratar a una profundidad mayor porque temen que las obras hidráulicas colapsen, se caigan. Lo cual es falso porque hoy en día en Boca de Ceniza tenemos sectores hasta 17 y 16 metros. Pero requiere legalmente un estudio en soporte en poder contratar a futuro dragados a esa mayor profundidad. En eso ya estamos trabajando para contratar desde eso portuario el tema de los estudios de profundización a 45. El otro tema que es supremamente importante y que nos preocupa mucho en la portuaria es el tema de entrenamiento y capacitación. Hoy en día tenemos, creo que los pilotos prácticos con las condiciones naturales de Barranquilla, que son los más expertos, pero obviamente los buques cada día van a ser más grandes. La reglamentación de los nuevos remolcadores ya está revisándose ante el mar. Afortunadamente contamos con el almirante Durán, que fue capitán del puerto de Barranquilla, entiende la problemática de Barranquilla y sabe muy claro que los remolcadores de Barranquilla no pueden ser los mismos de remolcadores de Bahía, de Cartagena, y por lo tanto pues se van a requerir unas condiciones especiales para que los remolcadores puedan recibir y hacer maniobras de buques mucho más grandes. También se tiene, como se ve aquí en la pantalla,